Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini y Castro. Agradecimientos de rigor a la Fundación Hispano-Cubana, a don Guillermo Gortázar, don Javier Martínez Corbalán, don Orlando Fondevila, que acaba de hablar, a la doctora Marta Fraide, que no ha podido venir, al trabajador personal de la Fundación y al público y amigos asistentes, nobleza obliga. Quisiera comenzar por señalarles el élan, así en francés, que me ha dado la edición de la revista número 36, aquí está delante, la podéis ojear, pero la devolvéis debidamente, Histoire Liberté, en especial los artículos de los señores Pierre Rigolot, Philippe Reynaud, Alain Besançon y Stéphane Courtois, este último muy importante porque es el que dirigió el libro negro del comunismo. No quisiera olvidar la penetración que he ido adquiriendo en el tema gracias a la lectura de la magna obra Los orígenes del totalitarismo, en 3 volúmenes de la brillante socióloga y politóloga alemana Hannah Arendt, que salvó la vida del Holocausto. Dedico esta conferencia a don Salvador Cruchent Bax, muy amigo mío, fallecido el lunes 5 de octubre a los 75 años en Miami. Cubano de origen catalán, el padre del mismo nombre fue alcalde de la ciudad de Mataró, cerca de Barcelona, y tras prisión en el campo francés era republicano. De Argel-sur-Mer pudo refugiarse en La Habana en 1940. Su hijo estudió en La Salle del Vedado, donde le conocimos. Arquitecto por la Universidad de La Habana en 1963, marchó con la familia y lo opuesto a Miami, donde revalidó, formó familia y acaba de morir. Definiciones: totalitarismo y otras atrocidades. Quisiera señalaros que solo tocaré 3 o 4 ejemplos clásicos del totalitarismo. Hay algunos más, muchos más, y no confundir entre un régimen totalitario, lo peor, de uno dictatorial o autoritario. No son iguales aunque sean familia. El término totalitario, sacado de la lengua italiana, fue utilizado y aplicado en este sentido por primera vez en un discurso por el líder fascista italiano Benito Mussolini en un discurso del año 1928. Componentes para que un régimen sea totalitario. En ese estado, régimen o país, para que sea totalitario, ha de haber poca o ninguna libertad. El Estado será omnipotente, gobernado por un solo partido o ideología, por un caudillo, líder o grupo reducido, apoyado por un movimiento de masas, que sobre la sociedad ejercerá control económico de sociedades profesionales y obreras, apoyado en la represión policial pública, privada y secreta, que acabará con el Estado de Derecho, pisoteará los derechos humanos como liberal y burgués, como elemento liberal y burgués, que acabará con la división de poderes de Montesquieu del siglo XVII en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que organizará cárceles y campos de trabajo para opositores y sus desviados propios, una total opacidad informativa, una sociedad militarizada, jerarquizada y vertical donde el Estado es el fin en sí mismo, que ignora las libertades individuales de movimiento, filiación ideológica, religiosa y comercial, y como colofón liberará la agresividad de las nuevas clases dirigentes, como sucedió en Rusia, Italia, Alemania, China, Corea, Vietnam o Cuba. Eso es totalitarismo. ¿Se os ha quedado? No obstante, sería pertinente diferenciarlo del uso de términos como dictadura, del latín dictator, magistratura extraordinaria creada por la res pública romana para un breve periodo de tiempo, 6 meses o un año, investida de poderes extraordinarios e ilimitados para resolver alguna situación crítica, una invasión normalmente. Los galos solían darles mucha lata, ahora son franceses.
Tampoco hemos de despreciar la existencia del término tiranía, antiguo y heleno, donde alguien ejerce el poder contra derecho, pueblo y arbitrariamente. O el despotismo, término que también de origen helénico, aplicado a las monarquías europeas del siglo XVIII. El despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Diferenciada de las monarquías absolutas europeas del siglo XVI, de los siglos XVI y XVII, creadas para combatir y terminar con la diseminación medieval de poderes. Orígenes. ¿Por qué se producen los regímenes totalitarios? Un fenómeno del siglo XX. Los regímenes totalitarios que nos interesa destacar en esta conferencia, breve por necesidad, surgen todos de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Verdadera hecatombe que modificó para mal el destino de toda la humanidad en los siglos XX y XXI. Sigue actuando. No se debe confundir los regímenes que voy a citar y exponer con, por ejemplo, la monarquía alemana de los dos Kaiser, que, aunque autoritarias, nunca fueron totales. Para entender por qué los pueblos optaron en un momento determinado por la forma totalitaria, no es que los alemanes, los italianos o los cubanos estuvieran locos o fueran muy malos. La hecatombe de la Gran Guerra, como la llamaron primero, se produjo un siglo después de las guerras napoleónicas. Ya no quedaba nadie vivo de las guerras ni del Congreso de Viena de 1815. Hablo de 1914. Se les había olvidado. 4 imperios. La caída de 4 imperios y sus consecuencias totalitarias en 1917 y 18. Europa no había tenido desde 1815 guerras continentales, solo localizadas desde el fin del Congreso de Viena y de las guerras napoleónicas. Pero en 4 años, desde el 14, tras las declaraciones de guerra en cascada de ese año y el armisticio del año 18, desaparecían 4 enormes imperios multinacionales. El primero que desapareció, el imperio zarista ruso, el cual, con el pacto de Brest-Litovsk, marzo de 1918, pierde Estonia, Letonia, Lituania, Polonia Oriental, Finlandia, Ucrania, etc., a manos de los imperios centrales, léase Alemania y Austria, Austro-Hungría. El objetivo de los austroalemanes era debilitarlos. Lo consiguieron. ¿Y hasta qué punto?